Y ahora sí pueden sentarse. Estamos en nuestra tercera y penúltima semana en el libro de Jonás, sumamente emocionados de verdad por lo que hemos podido aprender y por encima de todo lo que hemos podido aprender, el poder recordar que el libro de Jonás, más que de Jonás y de la historia de un gran pez, se trata del evangelio, de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios expresado a nosotros. Así que hoy vamos a estar en Jonás 3, si pueden abrir su Biblia ahí. Y en lo que ustedes buscan el libro de Jonás, capítulo 3, hemos estado en estas semanas aprendiendo algunas cosas muy importantes que quisiera recalcar. Hemos visto a un Dios misericordioso que quiere llevar el mensaje del evangelio a una nación pagana, a Nínive. Hemos visto que este Dios misericordioso se acerca a su profeta que prefiere huir de la palabra de Dios y esconderse debajo de del barco, y vemos cómo Dios, de forma irónica o sarcástica tal vez, sigue persiguiéndolo a pesar de que pudo haberlo aniquilado en el momento de su desobediencia. Irónicamente, el capitán de este barco, el capitán, que era pagano, él no conocía al Señor, ellos adoraban otros dioses, va abajo en el barco y le dice: levántate, que es la misma palabra que Dios usa para llamar a Jonás. También vemos que pareciera ser que este capitán y que los tripulantes del barco como que quisieran obedecer más a Dios que el mismo Jonás. De hecho, terminan clamando a Dios por misericordia. Vemos que es más obediente un pez grande que le hace caso a Dios para ir a traer a Jonás que el mismo Jonás. Y vimos en el capítulo 2 la semana pasada que en medio de su angustia, que él sintió que llegó a lo más profundo, casi llegando al punto de muerte, en esa angustia su primera inclinación es orar al Señor. Y en esa oración vemos cómo Dios responde, y vemos al final del capítulo 2 que él entendió que no era su orgullo, el que Jonás había hecho de su orgullo un ídolo, el que lo iba a salvar al querer huir de la palabra del Señor, era la misma palabra del Señor la que entendió al final del capítulo 2 diciendo: la salvación viene del Señor. Y es un Jonás que en el capítulo 2 pasa recitando los salmos, la palabra del Señor, para que el Señor lo salve por desobedecer la palabra del Señor. Otra cosa bastante irónica. Al final del capítulo 2 vimos que Dios salva a Jonás a pesar de Jonás, y eso es un reflejo de nuestra vida también. Dios nos salva y se acerca a nosotros a pesar de nosotros. Esa es toda la historia de la narrativa bíblica: un pueblo desobediente, un Dios misericordioso; un pueblo desobediente, un Dios de gracia; un pueblo desobediente y la misericordia de Dios expresada a través de toda la narrativa bíblica. Entendió que Dios es un Dios de gracia y misericordia que puede salvar, y quiso salvarlo a él a pesar de él. Y en eso nos topamos ahora con el capítulo 3, y les voy a pedir que nos pongamos de pie para poder leer la palabra del Señor. Si ustedes no trajeron Biblia, pueden encontrar una ahí cerca de ustedes en sus lugares. Estamos leyendo la NBLH. Dice la palabra del Señor: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Verso 4 dice: entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad en camino un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandando a proclamar y a anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animales, ni buey ni oveja pueden cosa alguna, no dejen que pasten o que beban agua. Cúbranse de cilicio los hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino,
y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Verso 10 termina diciendo: cuando Dios vio sus oraciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pongan su Biblia a un lado y oremos. Amado Padre, te alabamos, te exaltamos tu maravilloso nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra dentro de esta bodega, Señor, en Guatemala. Gracias porque, Señor, tenemos la libertad de hacerlo y te pedimos y rogamos, Señor, que sigas tú, Señor, al lado de quienes no tienen esa libertad y quienes están pagando, Señor, con sus vidas por la predicación del Evangelio, Señor. Ayúdanos a apreciarla, ayúdanos a atesorarla y por encima de todo esto te pedimos que nos cambie, Señor, que nos rete, que nos confronte, que salgamos de aquí, Señor, cambiados, no por palabras de hombre, no por estrategias de hombre, sino por tu misma palabra. Señor, sella mis labios y que de mis labios no salga otra cosa que no sea tu palabra. Que no sean pensamientos humanos, Señor, ni ideas humanas, que sea tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema del día de hoy es un tema que en nuestro contexto como Guatemala creo que llamaría mucho la atención. El tema del día de hoy es un avivamiento nacional, el avivamiento de una nación, el avivamiento de un país. Y creo que en nuestro contexto como Guatemala todos anhelamos eso. Vemos las noticias, anhelamos un avivamiento. Vemos los reportes que salen a diario y anhelamos un avivamiento. Por donde quiera que volteemos a ver, nuestro corazón, si alguien nos menciona, queremos un avivamiento para Guatemala, todos diríamos, sí, por supuesto que lo queremos. Y el capítulo 3 de Jonás, eso es precisamente lo que narra, el avivamiento de toda una nación. Y lo que vamos a ver hoy lo dividí en dos partes. La primera parte es la restauración de Jonás, cómo Jonás es restaurado, y luego cómo esa restauración empuja a Jonás a través de la palabra para ir a predicar a Nínive, y en Nínive resulta un avivamiento nacional. Así que esas son las dos partes en las que vamos a dividir hoy el mensaje. Empecemos con la restauración de Jonás. Ningún avivamiento en la historia, registrado en la Biblia, empieza de forma masiva. Todos los avivamientos de los cuales podemos leer, de los cuales podemos aprender, empiezan con hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios, cumpliendo ciertas características. Jonás, me lo imagino yo, que al salir del pez, como fue mi conclusión la semana pasada, pues como que no salió bien vestido, no salió arreglado, no salió con perfume, seguro apestaba, ¿verdad? Y todos preguntándole, ¿acaso no eras tú el profeta de Dios? Sí, sí soy yo y tengo un testimonio que contarles. Pero me imagino lo que pudo haber sentido Jonás cuando sus pies ya estaban en tierra firme. Cuando Jonás está en tierra firme, probablemente experimentó lo que muchos, y personalmente yo lo he experimentado varias veces, sentimos cuando Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Realmente, Señor, me estás dando otra oportunidad? Señor, ¿estoy en tierra firme? ¿Has quitado de mí esa sensación de muerte, esa sensación de angustia a través de tu palabra y has puesto mis pies en tierra firme? Lo que caracterizaba o empezó a caracterizar la vida de Jonás a partir de ese momento fue lo que él describió en el capítulo 2, verso 9. Dice, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Y es exactamente lo que empezamos a ver en el verso 3, en el capítulo 3. A un Jonás totalmente cambiado después de lo que muchos consideraríamos una tragedia, de lo que muchos consideraríamos un sufrimiento extremo. Jonás está dispuesto a ofrecerle a Dios obediencia y sacrificios. Dice los primeros 3 capítulos, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de recorrido de 3 días. Vean que es el mismo llamado que le hizo en el capítulo 1, pero es menos específico. Si nosotros vemos el llamado el primer llamado, dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Levántate, ve a Nínive y proclama que su maldad ha subido. Le estaba dando una razón, pero acá el Señor no le está dando ninguna razón. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Va y lo hace. Jonás no está cuestionando al Señor. Jonás no le dice, pero es que es muy grande, ¿cómo lo ves? Pero es que voy a ir solo, voy acompañado, ¿me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Me van a remunerar el trabajo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Voy a tener micrófono? ¿No voy a tener micrófono? ¿Tengo transporte o no tengo transporte? Señor, lléname primero este requisito, luego me lo firma y con mucho gusto. No. Después de haber experimentado una tragedia que lo llevó a rendirse absolutamente a la palabra de Dios por completo, Jonás no cuestiona, Jonás va y lo hace. Vemos entonces que cuando nos encontramos con la gracia restauradora de Dios en medio de nuestras más oscuras situaciones, será siempre una restauración que lleva a una evidencia y a un resultado. La restauración de Jonás la podemos ver como una moneda de 2 caras. Primero vemos una evidencia de esa restauración y luego vemos el resultado de esa restauración. Y la evidencia de la restauración de Jonás es su obediencia. Está cumpliendo exactamente con lo que prometió en el capítulo 2 y verso 9. Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios y lo que prometí pagaré. Ahora, el tema de la restauración es algo que también vemos a lo largo de la palabra. Y hay 2 historias que a mí me conmueven mucho cuando hablo de restauración o cuando hablamos de restauración. Número 1 es el Salmo 51. Hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, hay oraciones, hay salmos que hablan acerca de la historia del pueblo de Israel, pero hay salmos que se llaman salmos penitenciales. Y es que parte de la cultura del pueblo de Israel era que cuando ellos se arrepentían, mezclaban sus emociones más fuertes de dolor y angustia y hacían canciones. El hacer canciones, de hecho, era una de las características que vemos dentro del arrepentimiento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 51 encontramos el clamor de David después de ser confrontado por el profeta por su pecado. Y dice, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo en mi maldad y limpia mi pecado. Más adelante en el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero vean lo que dice en el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se recuerdan que era lo que decía Jonás en el capítulo 2, verso 4? Decía, me has expulsado de tus ojos, he sido apartado, he sido alejado. Es el mismo lenguaje que está usando David. Restituye el gozo de tu salvación o devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Vean lo que dice el verso 13 del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Era lo que Jonás debería de ir a hacer a Nínive. Vemos que la evidencia y el resultado de encontrarse con la gracia restauradora del Señor es querer obedecer y querer predicar su palabra. Cuando yo voy, y este es un ejemplo que es hasta cliché en el mundo cristiano, pero se los voy a dar de todos modos. Cuando yo voy a un restaurante y me encanta la comida, ¿qué es lo primero que yo hago al salir con mis amigos? Vos deberías ir a tal restaurante. Hay un restaurante ahora ahí en la zona 6, por si quieren ir, de uno de nuestros hermanos de Javier. ¿Cómo se llama? Delirious. Vayan a Delirious, es buenísimo, excelente la comida. Porque es algo que nos ha impactado, porque es algo que nos ha hecho sentir satisfechos y queremos compartirlo. Y ese ejemplo nunca deja de ser un buen ejemplo cuando nosotros nos encontramos con esa gracia restauradora
del Señor. Jonás quería obedecer y Jonás quería ir a predicar el mensaje del evangelio. Y no es coincidencia de que estamos leyendo casi el mismo lenguaje, porque recuerden que lo que Jonás sabía, conocía y oraba eran los salmos. Seguramente Jonás estaba muy familiarizado con el Salmo 51. La restauración de Dios es evidente en su deseo de obedecer a Dios, en su deseo de compartir que la salvación solo viene del Señor, como terminó diciendo en el capítulo 2. Otra historia de restauración la vemos en Juan 21, con Simón Pedro en el mar de Galilea. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. 3 preguntas después de 3 veces que lo había negado. Ahora, lo interesante de esto es, ¿cuál es la evidencia de la restauración? Pedro debe de obedecer la palabra que Jesús le da y apacentar a sus ovejas, apacentar el rebaño. Obediencia a la palabra de Dios por amor a quién es el Señor y un contexto de nuevo, predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué cantamos el evangelio? ¿Por qué somos, todo lo que hacemos es acerca del evangelio? Alguien irónicamente, pero gracias a Dios, nos dijo una vez: es que ustedes todo es evangelio y evangelio y evangelio. Bueno, gracias a Dios. Pero como que era una forma de queja, de decirnos que es que evangelio aquí, evangelio allá, y una vida centrada en el evangelio, y todo centrado en el evangelio, y la Biblia apunta al evangelio, porque de eso se trata la restauración que Dios vino a darnos a ti y a mí. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, ese es lo que nosotros como iglesia, como personas tenemos que sacar allá afuera. Por eso es que siempre oramos y insistimos que la iglesia no es esta bodega. Somos nosotros saliendo de esta bodega y ser la iglesia compartiendo el mensaje del evangelio. Y es exactamente lo que Jonás leemos que está haciendo. Todo lo que un verdadero cristiano hace en respuesta a la gracia de Dios, a la gracia que restaura, a la gracia que ama y que justifica. Jonás no dudó en obedecer porque había experimentado esa gracia. Y de nuevo, piensen, al principio Dios lo llama y le da como que una razón, pero acá en el capítulo 3 no le está dando ninguno. Ve y yo te voy a decir que, ok, yo voy. No está dudando, no está cuestionando, es lo que yo te diga, dice el Señor. Ahora eso nos dice algo acerca de la obediencia. La obediencia de un cristiano, iglesia, tiene que ser absoluta, porque muchas veces nos topamos con cosas que estamos de acuerdo y sí, quiero obedecer, pero en otras cosas como que no estamos tan de acuerdo y no queremos obedecer tanto. Recuerda en Mateo 16:15, Pedro se acerca y desata probablemente la verdad más fundamental en ese contexto, en ese momento, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si él entendía esa verdad, quiere decir que, o deberíamos de asumir que él entendía que él tenía que obedecer a lo que el maestro dijera. Y luego vemos que en Mateo 16:22, cuando llega el tiempo de Jesús y van a traer a Jesús, dice: tomando aparte a Jesús, Pedro lo respondió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. En el 23 dice: pero volviéndose a él le dijo: apártate de mí, Satanás. Acababa de hacer una afirmación extremadamente fundamental para la doctrina de la iglesia cristiana, pero no quería que Jesús fuera obediente a la voz del Padre. ¿Y acaso no actuamos nosotros así eventualmente? Obediencia absoluta, no obediencia a medias. Bueno, si yo sé que Dios dijo esto, pero no creo que haya dicho del todo eso. ¿Y acaso no es esa la forma que el enemigo nos ataca constantemente?
¿Acaso no es esa la forma en que el enemigo ataca desde Génesis 3, haciendo medias verdades de una verdad absoluta que el Señor ya dijo, ya ha declarado? Van a morir. No, hombre, no creo que Dios haya dicho eso. Y luego Eva le sigue la misma línea. Sí, es que no debemos ni tocar. Dios no había dicho que no lo tocaran, dijo que no comieran de él. Pero le va agregando medias verdades y medias mentiras a la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos la restauración de Jonás, vemos una restauración que implica una obediencia absoluta. ¿A quién? A la palabra de Dios. Porque noten que dice, vino palabra de Dios. Tú y yo debemos de ser obedientes, absolutamente obedientes a la palabra de Dios. Ahora, si alguien viene a ti o si alguien viene contigo y te dice que tienes que ser absolutamente obediente, porque la palabra de Dios dice que tienes que ser absolutamente obediente a esa persona, ve tú a la palabra y enséñale que eso no está bien, que eso no es correcto. Debemos someter nuestra voluntad, debemos de someter nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro caminar a la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Jonás. ¿Se recuerdan del joven rico? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para? Bueno, agarra todo lo que tenés, vendelo. Ah, no, así no. Obediencia absoluta. Obediencia absoluta. Ahora, relacionemos esto con la historia de Guatemala. Una y otra vez lo hemos dicho. ¿Por qué Guatemala está como está? ¿Por qué siendo un país en donde decimos ser la mayoría cristianos, el país sigue siendo violento, el país sigue siendo corrupto, el país sigue siendo mentiroso, el país sigue siendo indiferente a las necesidades del prójimo? ¿Será que realmente somos cristianos que estamos sometiendo absolutamente todo lo que somos a la palabra de Dios? ¿Será que siquiera estamos escuchando la palabra de Dios desde los púlpitos? ¿Será que siquiera nosotros podemos discernir cuándo es una palabra de Dios y cuándo es una palabra de hombre? Ahorita en la mañana estábamos hablando con alguien y yo le decía, tené cuidado de seguir el mismo patrón de es que el pastor me dijo, es que el pastor dijo, es que el pastor enseñó. Porque si bien estamos conscientes de que estamos predicando la palabra, de que nos esforzamos en estudiarla, de que nos esforzamos en aprenderla, de que nos esforzamos en ponerla delante de ustedes, todos nosotros seguimos siendo hombres. Y muchas veces, a pesar de que tenemos esa garantía de que estamos escuchando la palabra de Dios, nuestra respuesta sigue siendo es que así no lo enseñaron. Y muchos hemos salido de contextos en donde ha habido abuso, en donde ha habido no solo abuso del texto, abuso espiritual, abuso físico incluso, pero pues que así lo enseñaron. Y venimos a un lugar en donde por la gracia de Dios estamos escuchando el evangelio, se nos está predicando el evangelio, pero nuestra respuesta sigue siendo, es que ahora creo diferente porque así me enseñaron. Y no estamos haciendo un esfuerzo como cristianos de ir a la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de desarmar la palabra de Dios y poder decir, lo creo porque lo estoy leyendo y lo estoy entendiendo en la Biblia. Nuestra respuesta sigue siendo, es que así me enseñaron. Y nos frustramos porque aquí me decían una cosa y allá me decían otra y aquí me enseñan otra. Perdóname, pero la culpa no es de nadie más que tuya. Porque no vamos a la palabra de Dios. El resultado, entonces, la evidencia de la restauración de Jonás es una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y el resultado de esa obediencia es un anhelo por predicar esa gracia que lo había restaurado. Un anhelo de no cuestionar y de obedecer al Señor con todas sus fuerzas. Y también si leemos a lo largo de toda la narrativa bíblica,
Cuando queremos entender cuestiones como ¿qué es adoración? Es esto, obedecer al Señor y a su palabra. Y muchas veces lo hemos dicho, la palabra adoración nada tiene que ver con la música, con los cantos, es tu vida ofrecida a Dios en obediencia, en sometimiento a su palabra. Tenía a alguien con quien estaba hablando hace unas semanas y me decía, sí, es que yo sé que la palabra dice eso, pues, pero es que entendé mi situación. A ese extremo hemos llegado como cristianos. Y por ende no vemos lo que sucede después de la restauración de alguien que ha conocido la gracia de Dios llevando este avivamiento a toda una nación. Y entramos entonces al tema del avivamiento. Las palabras de Jonás no eran simples palabras. Y si volvemos a leer el verso 4, dice: entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó un día. Esta ciudad era grande, para Siria era una ciudad muy importante, ¿sí? Muchos dicen que más o menos era un recorrido de 100 kilómetros de diámetro. Y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ahora, muchos concuerdan con que esto fue todo lo que dijo Jonás, otros dicen que esto es como el resumen de lo que dijo Jonás. Para mí es una combinación de ambos. Para mí es algo que llegó a despertar tanto los corazones de quienes vivían en Nínive, y fue como que la punta de lanza del mensaje de Jonás. Pero sus palabras podían ser pocas, pero iban con poder y con unción del Señor. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida en obediencia, porque estaba viviendo una vida sometida a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice eso acerca del evangelismo? Sí, está bien las actividades evangelísticas, sí está bien que las organicemos, que las realicemos y que las realicemos bien. Pero cuando se trata de ser misionales, no se trata de cuánto palabrerío tú conoces. Se tratan de palabras que vengan de un corazón que ha respondido a la gracia de Dios en obediencia. Porque esas palabras van a ir con poder. Porque esas palabras van a ir con unción. Recuerdo la historia de George Whitefield, que es como el padre del avivamiento de Estados Unidos, el primer gran avivamiento. Ese hombre, dice la historia que él hablaba y predicaba más de lo que descansaba. Eran semanas de hasta 60, 70 horas predicando. Uno de los presidentes de Estados Unidos reconocía que cuando él hablaba, algo pasaba. Hablaba con poder y con unción. Y él venía de una historia bastante similar. Situaciones que lo habían llevado a reconocer que solo Dios podía salvar. En angustias financieras terribles. Él de hecho dice la historia que no tenían dinero porque su mamá era mamá soltera. Ella administraba como una taberna y él no tenía dinero para ir a la universidad, pero en Oxford le dijeron: ok, te vamos a dar una beca a cambio de que seas esclavo de ciertos estudiantes que eran de más alta categoría. Y él le ilustraba los zapatos, le lavaba la ropa, les hacía las tareas a cambio de que la universidad le diera el dinero y los recursos para estudiar. Pero cuando este hombre viene en obediencia a Estados Unidos y empieza todo un avivamiento en esta nación, era un hombre que estaba sometido a la palabra de Dios. Era un hombre obediente a la palabra de Dios. Era un hombre con una pasión porque la gente conociera esa gracia que lo había rescatado y restaurado. Ahora, regresemos de nuevo a Guatemala. ¿Te enciende la gracia de Dios? ¿Te apasiona la gracia de Dios? Dejemos a un lado siquiera el que estudies tu Biblia, el que te metas en la palabra y te sometas a ella. ¿Te apasiona la palabra de Dios? ¿Compartes la palabra de Dios? Antes, iglesia, y esto lo digo con mucho respeto, antes de pensar en sistemas de educación,
antes de empezar en reformas políticas, antes de empezar en programas para combatir la delincuencia y la pobreza, antes de empezar en todo esto, piensa en tu corazón. Porque no son los sistemas ni los programas los que van a salvar o traer un avivamiento a Guatemala. Son corazones cambiados y restaurados por la gracia de Dios, dispuestos a obedecer absolutamente la palabra de Dios y predicar en misión la palabra de Dios. Y como buenos latinos esperamos que el sistema nos salve, que alguien venga con una capa de Superman, o pensar que el día que tengamos un presidente cristiano, eso es bueno, claro que sí. Pero el cambio está acá. El cambio no está allá afuera. El problema, de hecho, no está allá afuera. ¿Acaso no saben, dice la palabra de Dios, de dónde vienen las guerras? Y todos estos malos sentimientos y el pecado de su corazón. Entonces no podemos esperar que algo externo venga, que un sistema entero venga para solucionar nuestros problemas, cuando el problema está en corazones desobedientes. Que Dios dice negro y tú dices gris, ni vos ni yo. Que Dios dice negro y tú dices no, blanco. Es que como Dios quiere que yo sea feliz y a mí me hace feliz blanco, entonces Dios de plano quiere blanco. Dios no quiere verte feliz, Dios quiere verte salvo. Y muchas veces el llegar a esa salvación no nos va a hacer feliz, como a David, como a Jonás, como a todos los apóstoles. Ahora, si entendemos la palabra de Dios, sabemos que en medio de esas situaciones tenemos gozo. Y gozo en el Señor. Y entonces la gente nos llama locos porque no somos felices, pero estamos gozosos en medio de tribulación, angustia. Estamos derribados, pero no destruidos. Tenemos esperanza en el futuro. Y entonces empezamos a leer el avivamiento de Nínive, entendiendo que los avivamientos no son cuestiones masivas, son cuestiones del corazón de hombres obedientes al Señor. Verso 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. Y mandó a proclamar y anunciar a Nínive por decreto del rey y sus grandes: ni hombre, ni animales, ni buey, ni oveja prueben cosa. No dejen que pasten o que beban. Cúbranse de cilicio a los hombres y a los animales. Y vean lo que dice: clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta aparte del ardor de su ira y no perezcamos. ¿Cuántos quisieran que un presidente de Guatemala dijera eso? ¿Cuántos anhelaríamos ver a un líder nacional diciendo estas palabras? Pero de nuevo, el enfoque es que el presidente debería, es que el sistema, no, acá. La pregunta no es cuándo vamos a escuchar a un líder de la nación diciendo esto. La pregunta es cuándo tú y yo vamos a decir esto. Cuando tú y yo vamos a proclamar y vamos a ir parte por parte todo lo que el rey proclamó, todo lo que los habitantes de Nínive proclamaron. Estos versos describen el avivamiento, pero ¿qué es el avivamiento, iglesia? Y esta es parte de los retos que tenemos a veces de reenseñar lo que a veces creemos que ya conocemos. Una vez alguien me dijo: mira, vamos a hacer un día de avivamiento. Ok. Y empezaron a hablar en ese día de avivamiento acerca de los 4 moveres, creo que lo tengo aquí, sí, los 4 moveres del Espíritu Santo. Se mueve a través del agua, del fuego, de la lluvia y del aceite. Y empezaban a hacer ciertos rituales con aceite, ciertas cosas con el agua. En ese tiempo pues
no sabía mucho de la palabra, de hecho no sabía nada de la palabra de Dios. Pero se me imaginó casi como, ¿se recuerdan de la caricatura de Capitán Planeta? Que venía un chavo de África que representaba la tierra, otro de China que representaba el aire, otro de, no sé, de Asia, de Rusia que representaba el viento, y se juntaban, y cuando se juntaban salía el Capitán Planeta. Una cosa bien extraña. Cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos la historia, vemos que los avivamientos poco tienen que ver con actividades. Poco o casi nada tienen que ver con un hombre diciendo: yo quiero traer un avivamiento aquí, nos vamos a juntar y va a pasar un avivamiento porque va a juntar las tierra, agua y fuego, y entonces algo va a pasar. ¿Se recuerdan que en Efesios vimos un poco de eso? Cómo nuestra historia maya y el sincretismo que hay en Guatemala de catolicismo más protestantismo más lo maya empiezan a darnos un tipo de religión bastante confusa. Es sincretismo. Pero a lo largo de la historia, el avivamiento de hecho se describe con una palabra que es el gran despertar, awakening, el despertar. ¿El despertar a qué? El despertar a la palabra de Dios. El despertar nuestro entender a lo que dice la palabra de Dios y obedecer lo que dice la palabra de Dios para esperar un avivamiento. Pero el avivamiento lo podemos ver en 5 partes, según lo que leemos acá en Jonás. Número 1, escuchan su palabra. Las personas, los habitantes de ese lugar escucharon su palabra. Verso 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad de camino un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Se imaginan a Jonás llegando y diciendo: bueno, Dios los quiere hacer felices a todos, lo único que tienen que hacer es esto, esto y esto y esto, pero van a ver, todo va a estar feliz, vamos a estar en paz, gozosos, va a haber prosperidad, va a haber de todo, solo crean en el Señor. O sea, lo que Jonás está diciendo acá es una promesa de destrucción. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ahora, no eran las palabras de Jonás, porque Dios le dijo: ve y yo te diré lo que tienes que decir. Él estaba dando el mensaje de Dios, como dicen los gringos: don't shoot the messenger. Yo solo estoy trayendo el mensaje. Eso fue lo que me dijo Dios. Pero vemos que no es un mensaje alejado de la realidad. Cuando pensamos, después de un periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se levanta Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse, dejen sus malos caminos, arrepiéntanse. Y luego viene Jesús y sus primeras líneas en el ministerio es: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y esa iglesia es un mensaje que la iglesia de hoy en día ha dejado por un lado. Dios te ama como eres. Dios te acepta así como, sí, Dios te acepta así, pero quiere que cambies. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano, repetir esta oración y ya. Ahora, solo pónganse a meditar en la gravedad de no hablar lo que la palabra de Dios dice. Arrepiéntanse. Hay gracia en el Señor, sí. Hay amor en la cruz, por supuesto, pero arrepiéntanse. Y entonces viene Oscar, viene alguien y levanta su mano y repite una oración y ya, eso es todo. Ah, sí, hoy hay fiesta en los cielos porque ¿será que solo con levantar la mano y hacer una oración? La vida cristiana es un proceso de santificación continua, constante batalla con el pecado, a la luz de la palabra de Dios, tomando las fuerzas de quien es nuestra fuerza, reconociendo que somos inútiles y no podemos. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Pablo decía: he llegado a la meta, he guardado la fe. He llegado a la meta porque hace un montón de tiempo hice una oración, fíjate, tranquilo.
He llegado a la meta porque cumplí estos requisitos. He llegado a la meta, he guardado la fe, he guardado la palabra de Dios en medio de lo bueno y de lo malo, en prosperidad y en escasez, con bendición siempre del Señor. He guardado la fe. Escucharon su palabra, no la palabra de nadie más, no la palabra de Jonás. Era una predicación empoderada por el Espíritu Santo, porque él estaba obedeciendo a Dios. Podemos llenar esta bodega, iglesia. Podemos hacer 7 cultos, pero si no se predica la palabra de Dios, nunca va a haber un cambio en este país. Pero si ustedes no llegan al punto de entender que debemos de obedecer la palabra de Dios, nunca va a haber un cambio en este país. Y vamos a seguir esperando que alguien más nos salve y no tomar la responsabilidad de arrepentirnos. Número 1, escucharon su palabra. Número 2, el evangelio los confrontó. ¿Recuerdan ese sentimiento de Jonás cuando es confrontado con su realidad? En el capítulo 2, verso 4 dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Y esa era la cúspide de su angustia. Ni siquiera era el estar dentro del vientre del pez, estar en lo profundo, casi sintiéndose como que se iba a morir, que las algas lo ahorcaran como nuestro pecado nos ahorca a veces. Este era el clímax de él y dijo: he sido expulsado delante de tus ojos. David en el Salmo 51, no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Y vean cómo reacciona Nínive. Verso 5, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Fíjense, Jonás no hizo eventos, bueno, al menos acá no está registrado que hizo eventos, que compró micrófonos, que se hizo de algunas herramientas, que llamó amigos. Él predicó la palabra de Dios en obediencia y respaldado por el poder de Dios. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. El ayuno era parte también de las características cuando el pueblo de Israel se sentía como se sentía Jonás en el 2:4, que estaban fuera de la presencia de Dios, que había un dolor profundo en su corazón por no estar a cuentas con Dios. El ayuno era parte de lo que ellos hacían como ritual para acercarse al Señor de nuevo. De hecho, todo lo que los ninivitas hacen, todo lo que un pueblo pagano hace del 5 al 7, era lo que los israelitas hacían cuando ellos sentían que no estaban bien delante del Señor. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el cilicio. Era un tipo de tela hecha de pelo de camello. Y lo que significaba era que ellos se querían poner algo que los incomodara, como algo que punitivo, algo que los castigara a cada momento, para recordarse que ese dolor que llevaban en el corazón era porque se tenían que arrepentir delante del Señor. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, un manto de poder, un manto de reinado, era el rey de una de las ciudades más importantes de Asiria, de quienes habían conquistado a Israel, y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. La ceniza también era un ritual como de humillación, ¿sí? Job habla de eso, los salmos hablan de eso, ¿verdad? Que la ceniza, el vestirse de ceniza o ponerse ceniza en la frente era como la humillación más extrema. Y él cambia su manto de poder y de autoridad como rey por un vestido incómodo hecho de piel de camello que le recordara ese dolor de estar mal delante de Dios, y cambia su cama real por una cama de ceniza. Estaba reconociendo que el mensaje que llevaba Jonás era en serio. No por la habilidad de Jonás, no por las estrategias de Jonás, no por los programas de Jonás, era porque iba respaldada por el Espíritu Santo con poder y unción de Dios, porque él había sido obediente. Y mandó a proclamar y a anunciar a Nínive por decreto del rey y sus grandes, que todos los hombres y los animales debían de hacer lo mismo y ayunar. Hasta los animales pagaron el pato. Los animales para los asirios eran parte de todos los rituales. Entonces por eso también manda que ni el buey ni la oveja prueben cosa alguna, que no pasten. Fueron confrontados por el evangelio. Escuchan el evangelio,
son confrontados y entra una tristeza profunda de duelo expresada en rituales de tristeza, desde el rey hasta todo el pueblo. Y era un tipo de dolor y tristeza como Pablo lo describe en 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La restauración de Jonás llevaba un avivamiento para salvación a Nínive. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque no hay esperanza. Hay cero esperanza. El mundo no tiene esperanza. La gente fuera de Cristo no tiene esperanza. ¿Esperanza en qué? En nadie. Se humillaron, ayunaron. Ahora, una breve nota del ayuno, iglesia, por favor. El ayuno no es una dieta para bajar de peso. Por favor. El ayuno, de hecho, como lo leemos en la Biblia, ni siquiera debería de ser algo que la iglesia imponga a la congregación. Es algo que nace del corazón. No estoy diciendo que sea malo que tengamos ayunos generales, pero por lo que leemos en la palabra, el ayuno debe ser algo que nace del corazón, porque anhelo más, tengo más hambre de mi Señor, de su palabra, que de mis propias necesidades. Yo estoy enfermo de todo y todos lo saben, de la espalda, del estómago, de todo. Pero una vez, por hacer un ayuno forzado, porque era una ley que todos en esta iglesia debían de hacerlo, yo me desmayé y fui a parar al hospital porque me desangré por una úlcera. Tampoco es algo para castigarte en el nombre de Dios. Tampoco es algo para decir, es que siento que me desmayo, pero en el nombre de Jesús, güey. Si te vas a desmayar, come algo. El precio del pecado ya lo pagó Cristo en la cruz. Si entendemos eso. El ayuno es un momento entre tú y el Señor en donde decides que es más importante llenar tu espíritu que llenar tu cuerpo. Pero por favor, no lo tratemos como una dieta. No rebajemos la santa palabra de Dios a ideas, perdón la palabra, estúpidas, humanas. De que es algo, pero aprovechamos para estar con el Señor y Dios nos bendice bajando de peso. Puchica, yo soy el menos bendecido del mundo. El reverendo Samuel Miller dijo: el ayuno, como el día de reposo, fue hecho para el hombre y el hombre no fue hecho para el ayuno. Nadie pues debería llevar la abstinencia a tal extremo tanto como impedir o poner en peligro la salud corporal. Ayunar es un ejercicio en el cual el creyente se priva a sí mismo por un periodo de tiempo de todo lo que vigoriza el cuerpo, humillándose a sí mismo en cuerpo y alma ante Dios como un medio para mortificar y someter su carne, o para prepararnos para un mejor tiempo intenso y profundo de oración y meditación, o para dar evidencia de que nos hemos humillado delante de Dios. Eso lo escribió Juan Calvino en los institutos de la religión cristiana. El evangelio escuchan la palabra, el evangelio los confronta, reaccionan en humildad y con dolor ante el evangelio y luego se arrepienten. La primera parte del verso 8 dice: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y más adelante en el verso 10, en la primera parte dice: Dios vio sus acciones y que se habían arrepentido, apartado de su mal camino. La palabra para arrepentimiento es metanoia, es una combinación de dos palabras que significa básicamente cambiar nuestra forma de pensar respecto a nuestra vida pasada. Esto es bien importante, porque a mí me enseñaron hace muchos años que el cambiar de mente era para ser más positivo, era para tener mejor actitud, era un cambio de mente para que el positivismo y la energía de la palabra y si yo era positivo lo suficiente y si tenía una buena actitud, Dios iba a alinear todo para que mis metas se cumplieran. Nada tiene que ver la palabra arrepentimiento con eso.
El cambio de mente quiere decir que yo ya no pienso como antes. Yo ya no deseo lo que antes deseaba. Mis anhelos, mis deseos ya no están en el mundo, están en la cruz de Cristo, sometidos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Te sientes solo mal porque no lo debiste haber hecho? ¿O vienes delante de Dios en humildad, vestido de cilicio, poniéndote cenizas, ayunando, leyendo cantos de lamentación y diciendo: contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado, límpiame con hisopo, lávame, transfórmame? Los ninivitas habían estado expuestos al mensaje de salvación, y el mensaje de salvación los impulsó a arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntanse. El mensaje por toda la Biblia, el mensaje de Cristo Jesús nuestro Señor: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hay una abismal diferencia entre el remordimiento humano y el arrepentimiento bíblico. Y por eso es que ustedes ven a alguien que constantemente se arrepiente y a los 2 días está igual, y se vuelve a arrepentir y a las horas está igual. No te has arrepentido, solo tienes remordimiento. Y muchas veces ese remordimiento es porque ese pecado te alejó de un ídolo. Estoy idolatrando algo tan fuerte, hice algo que no debía haber hecho y lo perdí, pero lo quiero recuperar, entonces me siento mal. Pero el arrepentimiento bíblico es: yo identifico a ese ídolo, me va a costar y me va a arder, Dios rompe esa relación, me alejo y no vuelvo más. Ahora, ¿qué pasaría si Guatemala realmente tuviera cristianos? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de Guatemala si realmente hubieran personas impactadas por el Evangelio, escuchando el Evangelio, sometidas al Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados? La salvación no es una inyección para la gripe. La evidencia de que eres salvo es que día a día reconocemos nuestra necesidad de regresar a la cruz y arrepentirnos y caminar en el Señor y caminar en su palabra. Si alguien te dice que es cristiano y no cambia, no cuestiones si es cristiano. Ten por seguro que no es cristiano. Y eso duele, claro que duele. Pero también dolía el mensaje de Jonás: arrepiéntanse porque en 40 días esto se va a descontrolar. Perdón. Perdón, lo tenía que hacer. ¿En dónde están tus prioridades? ¿En dónde están tus anhelos? ¿En dónde están tus sueños? Ahora ya perdí la atención de todos ahorita. Gracias. ¿En dónde están tus anhelos? ¿Tus anhelos están en la cruz? ¿Tus anhelos son de la palabra? ¿Tus anhelos son para llevar este mensaje? ¿O tus anhelos están en tus hobbies, en tus pasatiempos, los cuales son buenos y podemos disfrutarlos para la gloria de Dios? Pero hablábamos en Efesios que cuando entendemos que yo como papá tengo que discipular y pastorear a mi esposa, discipular y pastorear a mis hijos, discipular y pastorear una iglesia, meterme en la palabra, yo no tengo tiempo para hobbies. ¿En dónde están tus prioridades? Número 4, ya casi terminando. La segunda parte del verso 8 dice: y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El Catecismo Menor de Westminster, al que nos suscribimos como iglesia, la primera pregunta dice: ¿cuál es el fin mayor del hombre? Y la respuesta es: el fin mayor del hombre es disfrutar de Dios, darle gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. El propósito de la creación entera es la gloria de Dios, y disfrutamos dándole la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La segunda pregunta dice:
¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarlo y gozar de Él? Y la respuesta es la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras. La palabra de Dios que se contiene en las Escrituras. ¿Escucharon el Evangelio? ¿Fueron confrontados por el Evangelio? ¿Se arrepintieron de su mal camino? Ahora toca obedecer su palabra. Y de esa forma podemos glorificar a Dios para siempre, obedeciendo y manteniéndonos en su palabra. Señor, háblame, Señor, cámbiame, transfórmame, que esto no sea pura información para mi cerebro, que esto sea una información que mi cerebro pueda entender, pero que haga que mi corazón cambie. Que haga que en vez de estar criticando a un gobierno corrupto, cuando yo pueda tratar de evitar impuestos, no lo haga. Que cuando yo tenga que dar factura, dé factura. Que cuando trate de robarme 2 o 3 hojas del trabajo, no lo haga. Que deje de insultar a mi vecino. Y nos damos cuenta entonces que si un pueblo escucha el Evangelio, son confrontados por el Evangelio, se arrepienten, obedecen su palabra, la última parte es: confían en que Dios traerá un avivamiento. Confían en la gracia y en la fidelidad de Dios. Confían en el único que puede hacer el cambio. Los programas de la iglesia, los sistemas de la iglesia, las actividades de la iglesia son herramientas que Dios ha dado, escucha esto, para llevar el Evangelio, no para otra cosa. Para hablar del Evangelio, no para otra cosa. Confiando en que esa semilla fue depositada. Y por encima de eso, confiando que hay un Dios que es fiel a su palabra, no a mi palabra, no a las tonterías que a mí se me ocurre predicar un domingo, a su palabra, y que Él va a traer un cambio, un avivamiento. Dice en el verso 9 y 10. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. No lo veo peleando con demonios, ni echando fuera nada, ni decretando nada. Está reconociendo su inutilidad delante de un Dios poderoso, santo. Y Dios responde en el verso 10. Cuando Dios vio sus acciones y que sí se habían arrepentido de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El avivamiento, iglesia, es una situación de vida o muerte. El avivamiento no son actividades ni eventos, ni son programas. El avivamiento de una nación empieza con hombres y mujeres dispuestos a someterse a la palabra de Dios en obediencia absoluta, en misión, compartiendo el Evangelio en su trabajo, en su familia, en su entorno, en su contexto, llevando ese Evangelio, llevando esa palabra y orando, clamando a Dios por misericordia, reconociendo nuestra posición delante de un Dios absolutamente soberano, eterno, justo. Y eso, el hecho de que Dios sea justo, y con esto termino, debería hacernos pensar cuando decimos: es que qué injusto lo que me está pasando. Porque si realmente quisiéramos justicia, tú y yo estaríamos en el infierno ahorita. Porque toda la ira de Dios, la justicia de Dios fue expresada en la cruz del Calvario. Tú y yo recibimos día a día misericordia, no justicia. La justicia la recibió Él, derramando su sangre por un pueblo necio, rebelde, desobediente. Pero estuvo dispuesto a hacerlo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tú y yo deberíamos de estar proclamando día y noche, practicando día y noche. Pongámonos de pie.